Hola, buenas a todos y a todas. Bueno, como os decía, la verdad es que en las clases es algo difícil hablar un poquito más profundidad del yoga o algunos aspectos concretos o técnicos del yoga en cuanto a filosofía o esa técnica. Y bueno, ya que hay algo más de tiempo y a través de un vídeo, pues la verdad es que se puede seleccionar quién lo veis y quién no, porque igual hay gente que no prefiere no profundizar en estos aspectos. Pues me he animado a recoger un poquito de información que tengo, varios resúmenes o apuntes de los años que hemos estado estudiando. Son apuntes que nos han dado nuestros profesores a lo largo de los años de formación o incluso cuando estuvimos en la India. Y me quería centrar en algo muy concreto, pero para llegar a eso muy concreto, pues os quiero poner un poco en contexto, ¿vale? De lo que os queríamos hablar estos meses, luego es verdad que eso que digo, que quizá es más fácil hacerlo así en un vídeo, quien quiera lo escucha y quien no, es hablar un poquito de los yamas y niyamas y eso dentro de lo que hablamos o de lo que se llama el Ashtanga Yoga, que es el yoga de los 8 miembros, ¿bien? Veréis que hay palabras, bueno, son en sánscrito, bien, el yoga en su cuna surgió en la India y ahí se hablaba el sánscrito, bien, entonces la mayoría de las palabras, incluso los nombres de las posturas, son en sánscrito. Bien, pues el Ashtanga Yoga, Ashtanga significa eso, 8 miembros, el yoga de los 8 miembros, bien. Ese Ashtanga Yoga del que os voy a hablar, lo que digo, os pongo un poco en contexto, está escrito o está descrito en una forma dentro de los Yoga Sutras de Patanjali. Bien, y entonces ahí pues un poquito divido esas dos partes, quién era Patanjali y qué son esos Yoga Sutras. Bien. Patanjali fue un sabio que vivió en la India, es muy frecuente en la India, bien, muchos personajes se confunden a la hora de explicar quién eran entre realidad y algo pues más místico, más mezclado con esa parte más religiosa o mística, como digo bien, pero no se sabe exactamente cuándo vivió, entre el siglo V y II antes de Cristo, ¿vale? Depende de algunos textos de información que he estado buscando, pues hablan de esas épocas, imaginaros. Y lo que hizo es recopilar por escrito lo que entonces se conocía de yoga. El yoga ya existía antes que Patanjali, de ese sabio hindú, se conocía a nivel teórico, es decir, todos los conceptos lo que era yoga se transmitía de forma oral. Dicen que Patanjali fue el primero en recopilar todos esos tratados del yoga y dejarlos por escrito. Bien, en ese escrito se le conoce como los Yoga Sutras de Patanjali. Bien, los Yoga Sutras es el primer texto que se conoce que llegó íntegro que habla del yoga, bien, el más antiguo, por decirlo así, escrito. Ya digo que antes el yoga ya existía, pero se transmitía de forma oral. Bien, Patanjali lo que hizo fue recogerlo en esos textos, bien, o en ese texto con esos sutras o aforismos, que son textos cortitos, bien, que lo que van hablando es de, pues es un poquito de todo lo que envuelve o todo lo que es el yoga. Bien, dentro de esos Yoga Sutras de Patanjali estaría contemplado ese concepto que se llama el Ashtanga Yoga. Bien, entonces, de esos Yoga Sutras conocemos que están recopilados o hablamos que están sí, escritos o esa enseñanza se contiene dentro de cuatro libros o cuatro capítulos. Bien. Entonces, el primer libro es el Samadhipada, que habla un poquito de la definición del yoga
y habla del yoga como una experiencia interior excepcional. Bien, aparte de describir lo que es el yoga, pues describe también un poquito a quién va dirigido y a quién puede reconocer ese camino y comprenderlo. Bien, el yoga es un camino que hay que recorrer. Bien, muchos llegamos al yoga por distintos motivos. La verdad es que, bueno, quizá porque a uno le va bien o porque te lo han aconsejado, porque te suena de algo, suena bien, ¿no? Ha habido momentos que está de moda. Ahora parece que vuelve a estar de moda con todo eso del confinamiento. Pero la verdad es que la profundidad del yoga es muy amplia. Bien, entonces este primer libro pues describe un poquito lo que es el yoga. Que quede claro que aunque os hablo de esto, y para mí es importante decirlo, bueno, es así, no, lo repetía mucho mi profesor, que el yoga es un camino de experiencia, es decir, que aunque tengamos ciertas nociones sobre esos textos o sobre lo que os explico ahora, si tú no practicas yoga en la colchoneta o ese Ashtanga yoga, no vas a llegar a ese objetivo o a esos cambios que propone el yoga a nivel teórico. Es decir, aquello que está descrito es algo que alguien ha experimentado. Bien, no vas a conseguir más calma ni te vas a sentir mejor, que es un poco el objetivo final del yoga, llegar a esa liberación, eliminar el sufrimiento. No lo vas a conseguir por muchos conceptos teóricos que aprendas. Bien, eso se consigue con la práctica del yoga. Ahora que quizá estamos practicando un poquito más, es importante que se sepa, bien, que lo tengáis claro, que no por conocer más, igual ahora os da por investigar, ojalá, y saber un poquito más sobre esos yoga sutras o sobre el Ashtanga yoga, que sepáis bueno, que el yoga es un camino de experimentación, es decir, que para llegar a ese objetivo, repito, que el yoga describe que es el verdadero objetivo del yoga, que es la liberación, y eliminar el sufrimiento, eso se consigue con la práctica. Bien, y más en concreto ese Ashtanga Yoga, por eso es a eso a lo que quiero llegar. Bien, vuelvo atrás a ese primer libro o capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali en el que se habla el Samadhi Pada, que se habla del Samadhi y se define un poquito el yoga. Bien, el segundo capítulo es el Sadhana Pada, que habla del camino de la transformación o la mutación. Bien, este sería un poquito el capítulo que quizá nos podría interesar como practicantes de yoga. Bien, se dirige a personas interesadas en el camino del yoga y las que sienten que en su vida personal ha habido algo que les ha ido, a veces es de forma inconsciente, pero ya digo que todos llegamos al yoga por algún motivo. Bien, que de alguna manera sentimos que el yoga nos hace bien o nos va a hacer bien, si no, no lo haríamos. Hay gente que ya digo, hay muchos motivos, pero una vez estás dentro tú sabes que eso va bien. Bien, entonces un poquito habla de ese camino, de esa transformación, esa mutación que se produce con la práctica. Bien, y da el concepto importante de los kleshas, otra palabra en sánscrito. Los kleshas son como unas imprentas que tenemos dentro nuestras, ¿bien? Que lo que producen es ese sufrimiento, ¿bien? Hay varios kleshas, ese sería otro capítulo del que hablar, largo y tendido, ¿bien? Pero son como rastros en nosotros, como si hubiera un cristal empañado, ¿bien? Y por esos kleshas en nuestro interior, y eso hace que por varios motivos, bien, ya digo, motivados por esos kleshas, suframos. Bien, se supone que con la práctica, este capítulo lo explica y lo define, progresivamente conseguimos limpiar, depurar poco a poco esos kleshas. Es algo largo, complicado, pero sería un poquito lo que explica este libro, bien, de la transformación. El tercer libro, el Vibhuti Pada, habla de las realizaciones, lo que en yoga se conoce un poco como los siddhis, bien, que cuando nosotros practicamos conseguimos cierta transformación que empieza a realizarse. La persona puede concentrarse, puede concentrar su mente con gran intensidad, ese es el objetivo del yoga, bien.
concentrar la mente, ir en una dirección. Fijaros que el yoga en el primer capítulo, y estamos, os estoy diciendo el tercero, el primer capítulo define el yoga como que es el cese de las fluctuaciones mentales. Es decir, que yo llego al estado de yoga cuando toda mi actividad mental, y vuelvo ahora porque es un momento súper importante, tenemos una cantidad de fluctuaciones mentales, es decir, de pensamientos, emociones, miedos, esos kleshas, ¿no? Uno de el klesha principal es la ignorancia sobre lo que es real, que nos hace sufrir. Bien, entonces el yoga ya descrito en el primer libro, como digo, es ese cese de la fluctuación de la mente. Por lo tanto, cuando yo he conseguido eso que se describe a través de la práctica, del que habla el segundo capítulo, conseguiríamos esas transformaciones y ciertas realizaciones o ciertos poderes. Bien, eso habla el tercer libro, los siddhis, en el que también se insiste mucho, porque hay veces que cuando practicamos sentimos ciertas cosas, eso es así, eso no, como digo, es un campo de experimentación y eso lo digo como mi parte personal. Al final, cuando practicas yoga o cuando llevas a cabo en tu vida ciertas actitudes de yoga, porque practicas yoga para conseguir eso, eh, surgen cosas, pasan cosas. Ahí se queda muy, muy bien escrito y muy bien descrito en ese libro, que no hay que confundir esas realizaciones o esas capacidades a veces que se adquieren con el objetivo final del yoga, que como decía al principio es la liberación, kaivalya, bien, la reducción del sufrimiento a través de esa práctica y de reducir poco a poco esos kleshas. Es que todo está relacionado a través de la práctica de ese Ashtanga Yoga. Bien, el último libro o el último capítulo, que sería el cuarto, que es el Kaivalya Pada, fijaros, que explica la liberación, ¿bien? Cuando ya el camino final es el camino de la liberación. Cuando llevamos un tiempo practicando yoga, ves cómo tú vas siguiendo entre el primer capítulo, el segundo, el tercero, sobre todo mucho el segundo capítulo, que es esa práctica. Ya digo que no se describió el yoga y luego alguien dijo voy a hacer lo que pone el libro, sino, insisto, ya existía el yoga y alguien recopiló lo que pasaba con esa práctica del yoga, con ese yoga, ¿bien? Que es algo súper extenso. Bien, ese sería el cuarto capítulo, que para mí, estudiado muy poquito, me resulta súper complejo de entender. Bien, hay varias personas que han estudiado los Yoga Sutras de Patanjali, ya digo, son aforismos, frases cortitas, excepto una, creo que es un dato que no se me olvida, la mayoría son sin verbo, sin lo que nosotros conocemos como verbo, con lo cual ha habido mucha gente a lo largo de los años que se han dedicado a explicarlo o a escribir libros que expliquen esos Yoga Sutras. Yo los apuntes que tengo y la información que me ha ido llegando, pues ya digo, es a través de mis profesores, de esa tradición a la que he seguido, que es la de Krishnamacharya, Esikachar, Claude y mis profesores aquí en España, ¿bien? Y algo que estudiamos también en la India. Bien, dentro de ese contexto que ya os he puesto de los 4 libros de Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, nos quedamos con el segundo libro, ¿bien? Que estamos hablando del Sadhana Pada, la transformación o la mutación, ¿bien? En este Sadhana Pada se habla de cómo elaborar o cómo conseguir ese objetivo de reducir ese sufrimiento, de calmar esa mente y llegar como objetivo final a la liberación, al fin del sufrimiento. Bien, entonces dentro de de este segundo libro se habla de lo que hablamos como Ashtanga Yoga. Bien, pues dentro de ya ese concepto os hablo un poquito más de ese Ashtanga Yoga, esos 8 miembros del yoga,
Bien, eso que es más práctico en lo que a nosotros nos confiere y a lo que quería llegar y quería poneros un poquito en contexto. Bien. Los yoga o sea, los 8 miembros del yoga, ese Ashtanga Yoga, están todos relacionados y todos son importantes. Bien, esos 8 miembros del yoga serían los yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. 8. Bien, y ya os los podéis ir aprendiendo. Los dos primeros, los yamas y niyamas, son importantes para el proceso de evolución del ser humano. Bien, cuando puedo moverme a mi alrededor, también podré moverme en mi interior. Eso es algo que sucede con la práctica yoga. Yo digo que aquí entre lo que os explico, lo que os resumo y lo que os leo, no puedo evitar deciros que eso es así. Bien, es algo que a mí me sucedió. Esta es la lógica de empezar por lo externo. El yoga, una de las definiciones pone que es ir de lo externo a lo interno. Bien, entonces empezamos por lo externo y luego vamos hacia esas disciplinas más interiores. Bien, el Ashtanga Yoga es una práctica, por lo tanto, que va de fuera a adentro. Aquí dice que no sirve de nada asana y pranayama, que es lo que conocemos de nuestras clases, para que veáis que es algo que estamos haciendo, que no estoy hablando de cosas etéreas, si no hay una transformación profunda. Bien, las tres últimas, recordar, dharana, dhyana y samadhi, son el proceso de meditación en el cual tu mente está clara y no sufres. Bien, todo eso que os he explicado, el objetivo del yoga es un poco el yoga. Cuando estuvimos en la India me acuerdo que todo ese tratado de los sutras nos lo desarrollaron a partir del sufrimiento, lo que ellos llaman dukkha. Bien, entonces ese sufrimiento, en principio, como he dicho, a través de la práctica yoga, esa mente se va clarificando y surge ese proceso de meditación, dharana, dhyana y samadhi, cuando se supone que ya no sufres. Bien. Para que esta meditación suceda hay que retirar los sentidos, lo que se conoce como pratyahara, que sería un poco ese que queda en medio, ¿bien? Entre los 4 primeros y los 3 últimos. Para que todo esto suceda hay que hacer pranayama, y en el pranayama se supone que la mente se para. ¿Bien? El pranayama son esos ejercicios respiratorios que hacemos. La mente se prepara para la meditación. Veis que está todo relacionado y muchas veces se describe como una escalera, ese Ashtanga Yoga. A su vez, para poder realizar el pranayama es necesario que la columna esté recta e incluso fuerte para mantener la postura. Bien, ahí fijaros cómo relaciona los 3 últimos miembros del Ashtanga con pratyahara, con pranayama, con asana. Bien. Si no tenemos una espalda fuerte y no podemos mantener la postura, no podemos hacer pranayama, llegar a ese pratyahara y a ese proceso meditativo, ¿vale? Esa preparación del cuerpo se hace con asana. Bien, asana nos ayuda a interiorizar los sentidos, recordar pratyahara, y esa es un poco la secuencia que describe. Fijaros que está todo relacionado, pero sería un poquito ese proceso. Bien. Nos quedamos con los 2 primeros y ahí me voy a parar porque vais a dejar de escucharme. Yamas, ese primer escaloncito, por decirlo así, del Ashtanga Yoga, son los yamas. Se refiere a la disciplina social, como os he dicho, lo más externo. Dentro de esos yamas hay 5, bien, 5 yamas, que son ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. Bien, os leo brevemente, os explico brevemente cómo nos lo resumieron. Podéis encontrar muchísima información sobre esos yamas, está esquematizado incluso como un árbol y podéis encontrar mucha información. Yo os doy 4 pinceladas. Bien, ahimsa sería no dañar a nadie, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Cuando hago ahimsa, se crea alrededor un ambiente de paz. Y cuando están cerca de mí,
no se pelearán, ¿bien? Es ese sentido de hacer la paz, y insiste mucho en que ese ahimsa, ese no dañar, no es solo a los demás, sino también a mí mismo, ¿bien? Y en pensamiento, palabra y acción. Imaginaros de aquí también todo lo que podríamos desarrollar a nivel filosófico, ¿bien? No dañar, ahimsa. Satya es la verdad, es ser honesto, ¿bien? Verdadero con nuestras palabras. Tiene que estar en línea con ahimsa. Bien, y ahí también hay un debate profundo, me acuerdo en las clases, que es primero ahimsa o satya, satya o ahimsa, porque hay veces que el ser honesto o ser verdadero con nuestras palabras puede dañar a los demás. Pensarlo un poco para el fin de semana. Bien, es decir la verdad de manera que no haga daño a los demás. Cuando decimos la verdad todo el tiempo, cualquier cosa que queremos hacer será fácil, ya que estaremos alineados con la verdad. Bien, los llamas crearán resultados en mí y en los que rodean, a los que me rodean. Bien, ahimsa, no dañar; satya, ser honesto, la verdad. Astella es no robar. Bien, no coger nada que no me pertenezca. Sencillo. Esos llamas, como he dicho, palabra, pensamiento, en Astella también hay un concepto que se refiere al pensamiento, también es pensar en no coger algo de alguien, y a nivel material y no material. Otro carro para pensar. Bien, si hacemos Astella recibimos la confianza de los demás. Bien. Brahmacharya. La brahmacharya sería la moderación en el uso de los sentidos, de todos los sentidos. Bien, supone compromiso. La mente no está distraída en todo lo demás y me puedo dirigir a lo supremo. Bien, es una parte más enfocada a la divinidad, aunque esa moderación podría ser, ya lo hice, con todos los sentidos. Brahma significa lo supremo, y charya el movimiento. Bien, esta traducción sería un proceso hacia lo supremo, moverse hacia lo supremo sin ninguna distracción. Es decir, seguir el camino sin ninguna distracción, y eso nos da fuerza para seguir con nuestro objetivo, con nuestro camino, que es ese camino de la liberación, de evitar el sufrimiento. Bien. Y aparigraja, que sería no recibir más de lo que uno se merece, por explicarlo de alguna manera, no ser codicioso, ser agradecido con lo que tenemos. Patanjali dice que así tenemos más espacio en nuestra mente para pensar en nuestro camino y nuestro objetivo. Fijaros que en todos los conceptos todo se refiere un poco a esa línea que trazamos, o a ese camino que trazamos del yoga. Bien. Cuando dejamos ese espacio para ser agradecidos y no ser codiciosos, ese espacio para que la mente esté puesta en nuestro camino, en nuestro objetivo, esto pone que ayuda a vairagya. Es una palabra que a mí me gusta mucho, la estudié bastante, que se refiere al desapego. Vairagya es desapego. Esto da para otro capítulo entero, hablar del desapego. Bien. Para un yogi, es decir, una persona que practica yoga, incluso nosotros, deben cumplirse todos. Claro, habla un poquito de dependiendo, para otros quizá, dependiendo de la profesión y el lugar, puede llegar a ser algo subjetivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos daba un ejemplo que es el de un abogado que tiene que jugar con la verdad. Bien, eso sería una excepción en una situación y una profesión. Bien, en general, bien, deberíamos cumplirlos todos. Bien, uno de los principales problemas de nuestra sociedad, y repito que es algo muy actual, si paráis a pensar en esos 5 llamas, ahora mismo en nuestra sociedad, ¿no? Se me ocurre eso de ser codicioso, ¿no? Como en este tiempo han faltado cosas y se nos va un poquito la cabeza. Bueno, fijaros que eso ya lo explicaba yo hace 1.000.000 de años, un montón de años. Bueno, después de esto, Patanjali en los Yoga Sutras
nos explica varios conceptos, ¿bien? Y para otro capítulo más, y nos quedaríamos un poquito a ese segundo Ashtanga Yoga. Ya digo que vamos siguiendo un poquito esa explicación del segundo capítulo, hay mucha más información que la de la descripción de esos 5 yamas, pero saltamos ahora directamente a esos 5 niyamas, también son 5. Bien, que sería la disciplina personal. Hemos dicho que los yamas son la disciplina social hacia afuera, lo más externo, y ahora ya nos vamos con la disciplina personal. El primer niyama, bien, dentro de esa disciplina personal, estaría tapas. Tapas. Tap es quemar. Bien, y ese primer niyama se refiere a quemar o curar o limpiar todas esas impurezas que están en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Bien, esas impurezas, no sé si os acordaréis hace un rato, porque ya llevo tanto rato hablando, que os he hablado de los kleshas. Esa palabra es klesha, esas imprentas que están en nosotros, bien serían esas impurezas, ese cristal sucio. Bien, el tapas puede referirse a eso, también a la limpieza de esas impurezas. Bien. En tapas se proponen 2 cosas que permitan limpiar el cuerpo y la mente. El cuerpo muy relacionado con la dieta, y no explican o no explica nada que no sepamos actualmente, que se refiere a, fijaros, habla de restricciones de la dieta y habla de la cantidad, mita, y de la calidad, ita. Bien, dice que la dieta debe ser buena, bien, debe ser pues rica en fruta, en verduras frescas, cocinadas, que la comida en teoría recién hecha, ahora todo eso se pierde, claro, del ideal, de toda esa dieta ideal, es difícil. Bien, la comida debería ser, pues eso, sabrosa, deberíamos saber quién la cocina, deberíamos comer en silencio, solos, un poquito el proceso de dónde viene. Y es curioso, aparte de todo eso, ¿no? de que habla de cómo lo comemos, que comemos recién cocinado, etc. Allí lo dijeron y se me quedó grabado porque creo que lo hacemos poco. Hay que comer despacio para sentir eso lo dicen también aquí, comer despacio para tener esa sensación de saciedad. Y dicen que tu estómago debería llenarse la mitad de alimento sólido, un cuarto de líquido y el otro cuarto dejarlo de aire, es decir, nunca llenar el estómago del todo. Bien, eso de que tu alimento sea tu medicina, pues yo creo que se refiere un poco, ¿no? Esas restricciones de la dieta en favorecer que tu cuerpo esté limpio gracias a lo que ingieres o gracias a lo que ingerimos, bien, en cantidad y en calidad. Dentro de ese tapas también estaría esa limpieza de la mente, bien, que sería el pranayama. Cuando controlamos la respiración, la mente se calma, así, sin más, bien. El segundo niyama sería svadhyaya. Svadhyaya es el estudio de uno mismo, bien, el conocimiento de uno mismo. Debemos reflexionar nuestras palabras, acciones y pensamientos sobre nosotros. ¿Bien? Se refiere, o aquí se habla de estudiarnos para mejorarnos. Patanjali dice, ves a tu raíz y ahí hallarás respuestas. ¿Bien? A mí me encanta este niyama. El tercero, bien, hace referencia, es Ishvana Pranidhana, y se refiere a rendirse a una fuerza superior. En este caso se coge como rendirse a Dios, bien, una actitud con la que actuamos en las cosas que hacemos, es la actitud en la que siempre debemos hacerlo para un ofrecimiento más elevado. Bien, ahí entraría un poquito ese concepto de la aceptación. ¿Ven? El tener control y actuar para algo que está más elevado que tú. Eso bien, sería descrito como una acción de aceptación.
Hay algunos que son complejos, incluso encajar ciertas cosas en nuestra cultura o con nuestras costumbres, o a veces choca un poquito, pero profundamente se entiende perfectamente. Bien. El cuarto sería saucha, bien, con C, saucha, que se refiere a la limpieza del cuerpo y de la mente. Bien. Fijaros, no solo nos tenemos que limpiar el cuerpo, ahora más importante, no fuera bromas. Patanjali dice que ambas son importantes para nosotros. Bien, el cuerpo es la casa donde habita el alma, con lo cual el cuerpo lo debemos cuidar. Asana sería un ejemplo de cuidar nuestro cuerpo, aunque debemos hacerlo sin apegarnos, bien, a ese cuerpo. Eso en nuestra sociedad también es muy difícil actualmente, el no apegarnos a nuestro cuerpo. Y en la mente, en lo referente a la mente, es importante que limpiemos nuestros pensamientos. Así es importante tener un buen cuerpo, pero no sirve nada si no se ha limpiado y ha disminuido esas actitudes más impetuosas, eh, más aquí habla de ciertos conceptos que también tendríamos rato de hablar, que serían rajas y tamas, bien, que son dos conceptos que en yoga se conocen como gunas, que son ciertos aspectos de la mente como de impulsividad y de adormecimiento. Bien, esas actitudes de pensamiento deben limpiarse también. Bien, debemos ser calmados. Bien, hay que practicar bien ese cuidado del cuerpo a través de asana, de pranayama. Aquí se dice que hay que practicar para disminuir esas impurezas, esos kleshas, y aumentar sattva, que sería esa otra guna, 3, bien, que se refieren a, a estados cambiantes de la mente. Bien, por decirlo así rápidamente y sin entrar en detalles. Bien, limitar o disminuir esos pensamientos más de odio, de rabia, de ímpetu o incluso de estar como adormecido, embotado, ir hacia una limpieza para que los pensamientos sean más calmados. Bien, esa palabra sattva se utiliza mucho para yoga, son esos pensamientos o esa mente más calmada. Se asocia al color blanco, por decirlo así. Bien. Dice que solo así estamos preparados para prácticas más elevadas. Bien, así que saucha, la limpieza del cuerpo, pero también de la mente, de nuestros pensamientos, de intentar que nuestros pensamientos sean positivos, sean bonitos, luminosos, blancos, sáttvicos. Bien, muchos conceptos. El último es santosha. Santosha es el contentamiento, estar agradecido con lo que recibes y con lo que tienes. También difícil en nuestra sociedad. Bien, estar agradecido ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando parece misión imposible. Pues bueno, esos son los 5 niyamas. Hay para estudiarlos uno a uno, largo y tendido, pero sí que quería hablaros un poquito de ello, esas disciplinas exteriores, interiores, social y personal, que marcan un poquito esa base y que creo que es importante conocerlos en el momento social en el que estamos, por lo que estamos viviendo. Os he puesto un poquito en contexto, es complejo, ya digo que el estudio del yoga a nivel teórico es súper amplio y que nos quedemos con eso, ¿no? Que lo que hacemos nosotros, ese asana, esa pranayama, tienen una base en ese escalón, en ese astanga yoga, en ese camino del objetivo final del yoga. Bien, simplemente para seguir con ese escalón hacia arriba, recuerda después de yamas y niyamas, tenemos asana, que es esa disciplina corporal que prepara el cuerpo para pranayama. El pranayama, que es el control de la respiración, eso lo tenemos claro y lo hacemos en clase. El pranayama ayuda a disminuir esa actividad mental. Y luego de esos 4, bien, llegamos a la práctica de pratyahara, que es esa retracción de los sentidos. Y siempre hago este gesto, que es como ir hacia adentro, dejar que nuestros sentidos dejen de estar fuera para estar dentro nuestro. Bien.
dejar de... es complicado también este concepto porque no, creo que no hay algo que lo explique en nuestro lenguaje, ¿no? El cómo nuestros sentidos se dejen de sentir atraídos por lo que está fuera, y se sienta atraído por lo que hay dentro. Eso lo hace el yoga, o lo intentamos hacer durante las prácticas de yoga a través de, de percibir esas sensaciones, de ver cómo tienes tus pies, por decirlo así, cómo están tus articulaciones, cómo te estás sintiendo, a veces que la respiración se acelera, ¿bien? Los sentidos necesitan experimentar a nivel interno. ¿Bien? La mente tiene tendencia a tirar de esos sentidos, o de que esos sentidos tiran de la mente hacia afuera. ¿Bien? Con ese parloteo, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que gustamos, todo lo juzgamos, todo lo etiquetamos. ¿Bien? Y el pratyahara sería un poco dejar esos sentidos tranquilitos, sobre todo hablo mucho de nuestra sociedad porque, bueno, por eso creo y defiendo el yoga, porque es un poco combatir a esa tendencia a la que nos lleva inevitablemente el sitio donde vivimos. Bien, entonces el pratyahara sucede como un resultado o hablan de pranayama, el pranayama de asana, bien, y sucede eso cuando la mente está preparada y consigues estar concentrada en ti, en tu interior, en lo que estás sintiendo, en que tu mente esté calmada y puedas sentir más profundamente esos sonidos internos, esas posiciones de tu cuerpo, de tu respiración, bien. Y los tres últimos, que serían el resultado de estos anteriores, que serían dharana, que es la concentración, dhyana, que es la interacción con el objeto, o la meditación cuando yo estoy como parte del objeto. ¿Bien? La meditación es algo que surge cuando estoy concentrado. En realidad no se puede practicar. Intentamos practicar un poquito pranayama, pratyahara, dharana, la concentración, pero dhyana, la meditación, es un proceso que surge cuando estás en comunión con el objeto. ¿Bien? Y el samadhi, que sería ese estado, ¿bien? Que puede suceder estando en dhyana, en meditación, donde la mente recubre completamente el objeto. Esto también es muy complejo de entender y queda para mucho hablar. Así que eso es todo, los 8 miembros del yoga, más todo lo que os he explicado antes de dónde lo sacamos o de dónde lo hemos estudiado, dónde lo he recopilado. Y dentro de ese Ashtanga Yoga, pues esos 5 yamas y esos 5 niyamas de los que os queríamos hablar estos días en clase. Hubieran sido en 5 minutos y creo que yo he gastado casi media hora. Así que si queréis ir parando el vídeo, tenéis ahí un montón de conceptos, de información, y que sepáis pues eso, que el yoga es algo muy profundo, que lo que vale es la experimentación, lo que hacemos en clase. Algunos estamos practicando más estos días, y buscar esas sensaciones, ¿no? A nivel práctico, y reflexionar un poquito sobre esos yamas y niyamas, ¿no? Cómo es difícil llevarlos a cabo en nuestro día a día y con nuestras mentes rebeldes. Yo le llamo mente rebelde porque somos muy rebeldes en cuanto a esas disciplinas, ¿no? De social, de relación y también personal. Pues no me enrollo más. Gracias si habéis llegado hasta aquí, si no, igual no era vuestro momento, y que espero podamos vernos pronto y hacer la práctica en directo en la colchoneta y experimentando ese camino del yoga que merece la pena vivirlo. Gracias y hasta pronto.